Bueno, pues bienvenidas al curso de apologética. Entonces, yo quería comenzar con esta pregunta: ¿por qué? Es muy bueno saber por qué estamos aquí y por qué vale la pena este tema. Y realmente hay dos motivos principales. El primero es que normalmente es lo que piensan las personas si hablan de la apologética: defender la fe. Es decir, apologética viene de la palabra griega que se dice apología, y apología en griego significa defensa. Entonces, vamos a decir que es el objetivo más conocido de este tema, para contestar preguntas y defender nuestra fe en un mundo hostil a la religión. Entonces, les voy a leer aquí. Y yo les sugiero que anoten todo. Y les voy a decir por qué. Yo he enseñado este curso muchas veces y mis alumnos sí están más o menos convencidos: sí, voy a necesitar esta información. Pero después, cuando salen al mundo o salen a la universidad y entran en discusiones, pues allí pueden sacar sus apuntes para ayudarles en sus argumentos. Entonces, yo les leo. Para mí este versículo es el que resume mejor la apologética. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Atentos, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. San Pedro nos dice varias cosas importantes aquí. Primero dice defender o dar razones por la esperanza que tenemos. Pero luego, no menos importante, dice cómo vamos a hacer la apologética: con mansedumbre, con reverencia, con caridad a los demás. Es decir, no vamos a discutir porque queremos pelear, queremos ganar, queremos convencer al pecador. No, es dar razones con caridad, con mansedumbre y con respeto a la otra persona. Si no tratamos a esas personas con respeto, y si más bien los despreciamos porque tenemos nosotros la razón y ellos no vamos a lograr nada. Más bien se van a poner a la defensiva y no nos van a escuchar. Entonces, muy importante: caridad, paciencia, mansedumbre, reverencia. Y luego San Pedro dice, al final del versículo, dice, teniendo buena conciencia. Es decir, si nosotros primero practicamos lo que creemos, y si somos coherentes, si practicamos la caridad, eso habla volúmenes. Lo que hacemos, la caridad con la cual tratamos a los demás, dice más que nuestros argumentos. Entonces, es muy importante, empezando este tema, como teniendo la actitud correcta. Segundo motivo, y para mí esto es lo más importante: para estar aún más convencidos de lo que ya creemos. Aún más convencidos de lo que ya creemos. Pues si estamos aquí es porque ya creemos en Dios, lo amamos, lo queremos seguir, pero somos débiles. Es decir, no vemos a Dios. Tenemos fe, pero nuestra fe se puede hacer débil. También nuestra fe se puede fortalecer. Entonces, de eso también se trata la apologética: fortalecer la propia fe. Y una analogía que me gusta proponer es de los milagros eucarísticos, porque ya sabemos, hemos leído el catecismo,
sabemos que Cristo está ahí realmente presente. Sabemos. Entonces, ¿por qué Dios nos da estos milagros eucarísticos? La hostia se convierte en carne, ¿verdad? O en sangre, y las personas pueden ver la carne. Porque Dios sabe que necesitamos estas ayudas. Necesitamos, como seres humanos débiles, estas ayudas extras, como la sábana santa, como las curaciones milagrosas, o como estos milagros eucarísticos. Y yo comparo estos milagros a la apologética. ¿Por qué? Que la apologética es conocer a fondo las razones, los argumentos lógicos, escriturales, históricos, que fundamentan nuestra fe. Y así nos da más seguridad en lo que ya creemos. Y en los momentos de prueba, ¿verdad? Todo parece oscuro y casi no puedo creer porque ¿qué pasó con este Dios bueno? ¿Dónde está? Tenemos estos fundamentos lógicos a los que podemos siempre recurrir, ¿verdad? Sí, recuerdo que hay estos argumentos y nos ayuda. Nos ayuda a amar más porque vamos a creer más. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que ustedes pueden ver en la hoja. Y hablaremos de la existencia de Dios. Vamos a decir que es lo más básico que hay, que Dios existe. Sí, sabemos, pero ahora vamos a ver por qué y cómo lo sabemos. Y yo baso estos argumentos, les voy a dar 7 hoy, sobre todo en estos 3 pensadores. Los primeros 5 argumentos vienen de Santo Tomás de Aquino, y los siguientes 2 vienen del cardenal Newman, que es santo, de hecho, y C.S. Lewis, que de hecho no fue católico. C.S. Lewis nació y murió protestante, pero es uno de los mejores escritores y pensadores que hay. Y yo creo que los vamos a ver en el cielo. Pienso yo. Entonces, la primera vía. En el mundo vemos que las cosas están en movimiento. Esto es lo que Aristóteles definió como un pasar de la potencialidad a la actualidad. Entonces, voy a explicar estos 2 términos muy rápido. Aristóteles fue el primero que pensó en esta distinción. Y es decir, la actualidad, para darles un ejemplo, es donde mi mano está. ¿Okay? Pero en potencialidad, mi mano está acá. No está. En acto está acá, en potencia está allá. Ahora, en acto está acá, en potencia está allá. Es más o menos la distinción. Hay cosas actuales, pero luego hay cosas que se pueden hacer. Y la distinción es importante, porque todo movimiento es realizar una potencialidad. Entonces, si voy a mover el teléfono, el teléfono está aquí en actualidad, pero este teléfono tiene potencia de estar allá. Entonces, viene el movimiento. Así, lo pongo, y esta potencialidad se realizó. Entonces, todo lo que pasa de la potencialidad a la actualidad llega a la actualidad por algo que es actual. Volvemos al teléfono. Tiene la potencia de estar allá, pero no está allá. Solo puede llegar allá si yo, que estoy en acto, lo muevo allá. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás aquí, que se realiza el movimiento por un motor, por un actor que está en acto, que no está en potencia. En otras palabras, todo lo que se mueve es movido por otro. Y este es movido por otro. Y así sucesivamente. Es como una cadena. Entonces vamos a ver el teléfono. Yo muevo el teléfono. Pero, ¿cómo pasó? Bueno, los músculos. ¿Y cómo los músculos? Pues las células. ¿Y cómo las células? Pues los mitocondrios que están en las células. Y así.
¿verdad? Todo lo que se mueve es movido por otro. Y aquí el paso clave. Aquí el paso clave importantísimo. No puede haber un regreso infinito de motores. No puede haber un regreso infinito de motores. Y yo pongo aquí el asterisco porque además de dar la conclusión, quiero detenerme un poco en explicar el tercer paso. Entonces, primero la conclusión. Ha de existir un primer motor inmóvil. Es decir, si vamos atrás en la cadena de motores, tenemos que llegar al primero. Y ese primero no es movido por otro porque no existe un otro. Y a este llamamos Dios. La primera vía de Santo Tomás, él también la sacó de Aristóteles, porque Aristóteles, aunque era pagano, sí afirmó la existencia del primer motor. Para él no era Dios, pero sí afirmó esta existencia. Entonces, ahora, hay que distinguir entre infinidad actual e infinidad potencial. Muy importante este punto. Porque nosotros solemos hablar de la infinidad como un número, pero no es un número. La infinidad en acto no existe, pero en potencia sí existe. Entonces voy a dar unos ejemplos. Sabemos que el universo está infinito. ¿Okay? Podemos ir hacia allá y nunca vamos a llegar al fin del universo. Pero en cualquier momento, el número de estrellas, aunque es grandísimo, es finito. Es decir, si son cosas contables, no se puede hablar de infinidad. Y si el número de estrellas es 50 billones, gazillones, no, un número así, bárbaro. Es finito. ¿Puede haber más estrellas? Sí, podemos añadir otro. Pero luego es otro número. Mi punto es, en cada momento, ese número, aunque grande, es finito. Es finito. La infinidad existe en potencia, nunca existe en actualidad. Sí estamos hablando de cosas contables. Entonces, regresando al tercer paso, el número de motores tiene que ser finito. Porque si vamos a decir que el número de motores es infinito, estamos contradiciendo la misma matemática. ¿Ok? La misma matemática. La infinidad es siempre potencial. El océano tiene muchas gotas, por supuesto, pero es un número finito. ¿Podemos añadir gotas? Sí. ¿Hay un límite al número de gotas que podemos añadir? No. Pero siempre es finito. Ahí está el punto. Entonces, no puedes decir que la cadena de motores se extiende al infinito, porque eso es absurdo. Una cosa práctica. Ustedes verán aquí en la hoja que después de cada 5 temas hay una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, lo que yo les sugiero es que vayan como anotando preguntas o cosas que quieres aclarar o a lo mejor quieres comentar. Y en esas sesiones vamos a tener todo el tiempo para ver esas cosas. Ok, segunda vía. En el mundo observamos un orden de causas eficientes y sus efectos. Entonces, ¿qué es una causa eficiente? Una causa eficiente es lo que le da forma a algo. Entonces, vamos a hablar de este ambón. Este ambón tiene una causa material, que es la madera. Y tiene una causa formal, que es, pues, la forma de ambón que tiene. Pero la causa eficiente de este ambón es el carpintero que da la forma a la materia. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de causas eficientes. En nuestro caso, nuestra causa eficiente es papá y mamá. Entonces, nuestros papás son nuestras causas eficientes. Así que la próxima vez que llaman a casa, hola, causas eficientes, ¿cómo están? Y van a pensar que se han vuelto locas, pero esos son
los papás son causas eficientes. Número 2, cada efecto tiene una causa eficiente. ¿Qué tiene causa eficiente? Y así sucesivamente. Tenemos papás y abuelos y bisabuelos, tatarabuelos y pues podemos regresar, pero no se puede hablar de una cadena infinita de antepasados. Es ridículo. Precisamente porque los números son finitos. Y eso nos lleva a la conclusión. Ha de existir una causa primera no causada. Y a esta llamamos Dios. La causa última de todo. Que no fue causada. Esta es Dios. Si alguna vez hablan con ateos y les explicas estas vías, la verdad es que en ese momento no te van a dar la razón. No te van a decir, sí, ahora creo. Todo este tiempo he estado equivocado. No, por la soberbia natural humana, ¿verdad? Pero vale la pena, porque a lo mejor vas a plantar en su alma una semilla y el Espíritu Santo se encarga de lo demás, de los frutos. La tercera vía. En el mundo vemos que las cosas se generan y se corrompen y por consiguiente tienen la posibilidad de existir o no existir. Es decir, son contingentes. Entonces, una cosa que o puede existir o no es contingente. Una cosa que no puede no existir es necesaria. Entonces, la distinción entre la necesidad y la contingencia. Entonces, en el mundo, todo lo que vemos no tiene que existir. Si de repente se desaparece, pues el mundo sigue igual. Si yo me desaparezco, pues el mundo sigue igual. Todo lo que experimentamos en este mundo es contingente. Es imposible que las cosas contingentes existan para siempre o hayan existido desde siempre. Porque si algo tiene la posibilidad de no existir, entonces en algún momento no existiría. Si vamos a dar un tiempo ilimitado a una cosa, tarde o temprano va a pasar, ¿verdad? Si entro a la lotería cada semana durante millones de años, tarde o temprano voy a ganar la lotería. Entonces, es como esto. Si algo es contingente, tarde o temprano dejará de existir. Y en algún momento no existió. Viene como consecuencia de lo que es contingencia. Si todas las cosas tienen la posibilidad de no existir, entonces podría haber habido un momento en que nada existía. Y de hecho eso es lo más razonable. Si todo es contingente, entonces en un momento, en el pasado lejanísimo, no hubo nada. Pero es absurdo. ¿Por qué? Porque ahora hay algo. Y el algo no puede venir de la nada. Hablando así, prescindiendo de la revelación, el algo no puede venir de la nada. De la nada, nada procede. Perdón. Oye, Anulu, ¿me haces un favor? ¿Puedes poner mute en tu micrófono? Y Anulu, si alguna vez necesitas algo, nada más pues habla y te voy a atender, ¿ok? Sí, gracias.
Ajá. Y solo como un punto práctico, voy a tratar de darles tiempo, pero claro, a veces voy a avanzar. No pasa nada, estoy grabando todo. Si alguna vez, por ejemplo, tengo un hueco en mis apuntes, puedes regresar para completar. Y los que quieren también les puedo pasar estos por escrito. Como dijo la hermana Mónica, ahora en este mundo no estamos acostumbrados a escribir, pero la verdad es que nos hace mucho bien. Es decir, aunque ustedes saben que después les puedo dar todo, el acto de escribir les ayuda a aprender. 5. Ha de existir algo que no tiene la posibilidad de no existir, es decir, es algo necesario. Si no fuera así, pues nada existiría ahora. Si no hubiera al menos una cosa necesaria, nada existiría ahora. Porque estadísticamente lo más probable es que en un momento lejano, remoto, no hubiera existido nada. Les puse esta línea porque para conversaciones normales basta llegar aquí. Santo Tomás puso unos pasos más, porque Santo Tomás vivía en un ambiente más filosófico y él sabía que su auditorio también tenían eso. Entonces, lo que les recomiendo es que sí, apunten, pero probablemente en conversaciones que van a tener no van a pasar del 5. Si más de una cosa necesaria existe, cada cosa tiene su necesidad en sí misma o causada por otra. ¿Por qué dice Santo Tomás más de una cosa? Es que él estudió Aristóteles y Aristóteles decía que el universo era eterno, que el universo no tenía principio. Claro, el primer motor movía el universo en cada momento, así que dependía de él, ¿verdad? Pero que no hubo inicio del tiempo en la mente de Aristóteles. Entonces, Santo Tomás lleva estos pasos por eso. No puede haber un regreso infinito de causas de necesidad. Entonces, para Aristóteles, el universo es necesario. No puede no existir, pero su necesidad es causada por el primer motor. Ahí va la cosa. Ha de existir un ser que tiene su necesidad en sí y causa la necesidad de los demás seres necesarios. Y llamamos Dios. Entonces, esos 3 pasos casi jamás van a tratarlos. Pero si en algún momento, por ejemplo, están hablando con un ateo y es un ateo muy inteligente y dice, ¿y cómo sabemos que no hay más de un ser necesario? Pues pueden pasar a estos. Yo tengo un exalumno que apuntó toda de la clase en un cuaderno así del tamaño de esa caja roja y lo tiene en su bolsillo. Wow. Por donde vaya. Y si surge algo, porque él trabaja con ateos, saca su cuaderno. Y ahorita les voy a dar una versión de este argumento aún más concisa. La versión alternativa de la tercera vía. Mucho más corto esto. En el mundo vemos que cada cosa depende de otro para su existencia. Entonces vamos a examinar un ejemplo. Ahora, en este momento, ignoramos que fui causado. Estoy respirando. Entonces yo dependo. ¿De qué? Es que no. Olvídate que fui causado, no estoy hablando de mi causa, sino que estoy dependiente del oxígeno, porque ahora estoy respirando. Pero el oxígeno depende de qué? Bueno, sale de plantas, sale de algas en el mar,
el oxígeno depende también de algo. ¿Y esas plantas y algas del mar de qué dependen? Del sol. ¿Y el sol de qué depende? Reacciones nucleares. Entonces, en cada momento, el punto es, hay como una cadena de dependencia, porque somos seres dependientes, precisamente porque somos contingentes. Cada cosa depende de otra, y esta depende de otra, y así sucesivamente. No puede haber un regreso infinito de dependencia. ¿Por qué no? Porque no pueden existir números infinitos de cosas contables. Principio matemático, nada que ver con la fe, es pura matemática. No puede haber un regreso infinito de dependencia, ¿verdad? Pero hay una pregunta de lo de la matemática. Sí. ¿Ves que hay una parte, o sea, no me acuerdo, creo que es que divides los números iguales y de infinito, o uno entre 0 y de infinito, o algo así, ¿no? Sí, en la matemática se puede hablar de cosas que parecen infinitas. Entonces, por ejemplo, el número pi, ¿verdad? Que nunca se repite al infinito, ¿verdad? Pero el número pi es finito. ¿Por qué? Porque es el diámetro dividido, la circunferencia dividido por el diámetro, ¿verdad? Es decir, es número finito, que tiene un aspecto de la infinidad, sí, pero sigue siendo finito, ¿verdad? O sea, digamos que usamos eso como concepto. Práctica. Exacto. De uso humano, pues. Es de uso humano, ¿verdad? De uso humano. Podemos hablar de la infinidad como por uso humano o como concepto de potencialidad, pero el principio es que nunca existe como una infinidad actual. Ajá. De eso se trata, sí. Y las matemáticas, a fin de cuentas, es un estudio abstracto, ¿verdad? Que prescinde de la realidad. Entonces, podemos hablar de un infinito actual en la matemática, porque la matemática no existe en sí. Sí. Entonces, la conclusión es, ha de existir algo independiente, existiendo sin necesidad de otra cosa, y a este llamamos Dios. Ya verán que con estos 4 pasos es un poco más sencillo que la versión original del argumento. Lo que me gusta de este argumento es que no estás hablando del pasado. Porque un ateo puede decir, pues el pasado no existe. Ya no. No, aquí estamos hablando de este momento. Este momento que todos tenemos este momento. Les voy a dar este ejemplo de un matemático, hablando de la matemática. Y me encanta este ejemplo de este señor, porque él inventó el cálculo. Él y Isaac Newton, casi al mismo tiempo, pero el uno no tenía que ver con el otro, independientemente inventaron esa matemática que llamamos hoy el cálculo. Entonces, un matemático súper inteligente, un físico, ¿verdad? Pero que era hombre de Dios. Eso me encanta. También Isaac Newton, hombre de Dios. No católico, pero hombre de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque hoy ya sabemos, en este mundo quieren decir que creer no es científico. Y si eres persona de fe, es que hay algo mal allí o que no has pensado las cosas bien. Mentiras, ¿verdad? Porque uno así, que piensa las cosas bien, ¿verdad? Sabe perfectamente que Dios existe. Entonces les voy a ofrecer el argumento que él inventó para probar la existencia de Dios, que se llama el principio de razón suficiente. Comienza así. Cualquier hecho contingente
ha de tener una explicación. Entonces, yo soy un hecho contingente y tengo explicación mis papás. O ahí, ese cuadro, esa rompecabezas tiene explicación, alguien la hizo y alguien la armó. Todas las cosas que tenemos o que experimentamos tienen explicación. Es hecho contingente que existen cosas contingentes. Es decir, precisamente porque son contingentes, no tienen que existir. Entonces, el hecho de que las hay es en sí misma también contingente. El hecho de que existen cosas contingentes ha de tener una explicación. El paso 3 es como una combinación de los primeros dos. Es la consecuencia lógica. Todo tiene explicación, entonces esto también tiene explicación. ¿Cuál es la explicación? No sabemos, pero tenemos que admitir que sí hay. Este hecho no se puede explicar por otras cosas contingentes. ¿Por qué no? Porque vamos a llegar a una cadena infinita y eso no se puede. El hecho de que existen cosas contingentes ha de ser explicado por algo que no sea contingente. Los pasos 4 y 5 están un poco como resumen de la versión alternativa del tercer día. Y Leibniz no es que haya querido copiar a Santo Tomás. Él quiso encontrar una manera de probar la existencia de Dios que hacía sentido a él como matemático. Y su conclusión es, hay un ser necesario. Leibniz no dijo que era Dios. Él dejaba a los demás concluir lo que querían. Pero como conclusión mínima, él puso, hay un ser necesario. La única explicación lógica de la contingencia es la necesidad. Y les pido disculpa porque sé que estoy yendo algo rápido y que voy a estar haciendo esto toda la semana. Pero lo que pasa es que una semana es poco tiempo. Entonces, yo quiero que ustedes puedan sacar más si avanzo algo rápido. Y ojalá estén anotando comentarios, preguntas, sí, porque tendremos tiempo para eso. El argumento Kalam, sencillísimo. Yo recomiendo este argumento si tienes una conversación rápida, no sé, el avión, el autobús, en la fila esperando algo, surge el tema, no tienes tiempo para sacar toda una vía filosófica, pero sí tienes tiempo para sacar este argumento. Todo lo que empieza a existir tiene causa. Segundo, el universo empezó a existir. Tercero, el universo tiene causa. Punto. Ya está. El argumento Kalam es un argumento musulmán, popular por su brevedad, pero que tiene fuerza. Luego te dirán, ¿cómo sabemos que es esa causa? Pues es otra conversación. Pero al menos tienen que admitir que sí, tiene causa. Luego, si son muy filosóficos y quieren discutir el siguiente punto, o el punto número 2, pues se necesita más tiempo para hablar de la infinidad y todo eso. Pero al menos son 3 pasos rápidos que puedes dar.
La cuarta vía. Entonces, regresando ahora a Santo Tomás. En el mundo vemos que las cosas son más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos bellas, etc. Siempre estamos comparando. Esta planta más bonita que la otra. Esa persona más santa que aquella. Siempre estamos haciendo comparaciones. Es lo que hacemos. Más y menos se dicen de cosas diferentes según su semejanza al máximo. Igual que una cosa se describe como más caliente en la medida en que se asemeja a lo más caliente. Es un principio lingüístico, pero lógico también. Si hablamos de más y menos, es siempre en referencia implícita a un máximo. Decimos, esto está frío. Ok, pero ¿con qué estás comparando el frío? Bueno, con agua hervida, ok. Pero ¿hay algo más frío de esta cosa? Sí, pues la nieve. ¿Qué es más frío que la nieve? Bueno, pues algo sub-cero. ¿Y más frío que eso? Pues vamos a llegar al cero absoluto de Kelvin, ¿verdad? Pero ese cero absoluto es el frío máximo. Pues siempre hay un máximo y un mínimo en cada comparación que hacemos. Ha de existir algo que es el más verdadero, el más bueno, el más bello y por consiguiente el más lleno de ser. Porque las cosas que son verdaderas en el grado superlativo también son las más grandes en el orden del ser, como escribe Aristóteles en su libro de Metafísica. El principio de Aristóteles es, si algo es bueno es porque tiene el ser. Y cuanto más ser tenga, más bueno es. Entonces, para Aristóteles y también para Santo Tomás, la medida en que algo es bueno, bello, verdadero. Entonces, todo va junto. Puesto que el máximo de cada género es la causa de todo en ese género, como el fuego que es el calor máximo, es la causa del calor en toda cosa caliente. Ha de existir un ser máximo que es, para todas las cosas, la causa de su ser, su bondad, su belleza y toda otra perfección, y a este llamamos Dios. El más bueno, el más bello, el más verdadero. Dios literalmente es lo máximo. Esta es la vía a lo mejor más filosófica de las 5, pero es la que nos lleva a este Dios personal que todos amamos. Perdón, Leti. Tú sigue lo escribimos. Pero sí. ¿Ustedes? Después de todos modos nos puede dar copia de eso. Sí. O sea, Que escriban está bien, pero si falta una cosita, no pasa nada, porque después incluso puedo subir todo en internet. Pero yo no estoy escribiendo todo eso. No, lo mejor es escribir como un resumen personal. Exacto, sí. Yo, si me estoy quedando atorada en algo que no entiendo en este momento, ¿me espero hasta la clase de preguntas o puedo preguntar si no estoy entendiendo algo? Si es algo que te impide a entender lo que sigue, adelante, ahora está bien. Si es algo más profundo, que a lo mejor se necesita una discusión de 5 minutos, para después. ¿Pero tienes algo ahora? Sí, no entiendo el grado superlativo
donde explica que son más grandes en el orden del ser, no entiendo esa parte. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo Aristóteles definía la verdad. Nosotros, cuando oímos esa palabra verdad, pensamos que una cosa puede ser mentira o verdad. Pero para Aristóteles y San Tomás es diferente. Una verdad, una cosa, tiene verdad en la medida en que es conocible. Entonces, vamos a hacer comparaciones. La caja de Kleenex y mi teléfono. Ok. Son dos cosas finitas, ¿verdad? Pero el teléfono tiene más ser que la caja de Kleenex, porque el teléfono es mucho más complicado. Ahí implica tanto diseño y producción y todo, ¿verdad? Electricidad, todo lo demás. Entonces, dado que este teléfono tiene más ser, tiene más verdad, porque hay más que se puede conocer. Una cosa, Es Shakirita, güey. es algo, ¿verdad? Hay más que se puede conocer, que se puede saber de este ser que de otro. Entonces, a eso se refiere. Cuanto más ser tiene algo, cuanto más acto de ser tiene, cuanto más complicado sea, más conocible es. Ajá, sí. Al principio dijiste lo de la verdad, es esa cosita que dijiste de la verdad, es que conocemos la verdad de las cosas, ¿o qué dijiste eso? Sí, la verdad de las cosas es la conocibilidad de las cosas. Cuanto más ser tiene, más conocible. Ese sentido de verdad no es igual al sentido común de la verdad. Que vas a decir algo que corresponde a la realidad o no. Es otra verdad, es la verdad lógica. La verdad ontológica es la conocibilidad intrínseca de cada cosa en cuanto tiene ser, en cuanto tiene más ser. Pero ahí sí estás hablando de la posibilidad de conocer a Dios, o sea, de la verdad. De Implícitamente, la posibilidad de Dios. implícitamente, sí. Pero la verdad ontológica, es decir, si yo digo que el teléfono es verdadero y más verdadero que esto, no quiere decir que la caja de Kleenex es falso, solo quiere decir que hay más que se puede conocer de este. Ah, ok. ¿Ok? O sea, como decir que tiene más atributos. Exacto, exactamente. Sí. La quinta vía. Gracias. Ajá. Es la más popular hoy en día porque tiene mucho que ver con la ciencia. En el mundo vemos que las cosas no inteligentes, como moléculas orgánicas, células, plantas y animales, actúan con un propósito, siempre portándose de la misma manera para obtener un resultado específico. Todas las cosas tienen una causa final, es decir, una razón por la cual existen. Vemos esto por todas partes. En la biología hay un orden impresionante, las cosas se repiten y siempre para un propósito. Vemos esto en cosas sencillas como en el agua, cuando se congela, el hielo flota. Si no fuera así, si el hielo se hundiera, pues mataría a todos los peces ahí. Entonces, hay ejemplos de orden en cada cosita que vemos, por donde vemos en este mundo. Es obvio que existe el orden. Número 2, es obvio que estas cosas logran sus objetivos no por casualidad, sino por diseño. ¿Y por qué es obvio esto? Por, sentido común. Es decir, si yo estoy viendo, si yo estoy viendo un dado, ¿ok? So, si tiro el dado, y tiro 6, ¿ok? No pasa nada. Tiro segunda vez, 6. Tercera vez, 6. Quinta vez, 6. 1000 veces. 2 millones de veces. Y siempre 6. Ninguno va a decir, es puro chance. No, hay algo mal con ese dado. Hay alguna trampa. Entonces, es obvio que las cosas que se repiten es por diseño. Y es ridículo decir que es por casualidad.
Comportamientos repetidos precluyen casualidad. Todo lo que carece de inteligencia no puede progresar hasta lograr su objetivo si no es dirigido por un ser inteligente, así como una flecha es dirigida al blanco por el arquero. La flecha no tiene inteligencia, pero si llega al centro del blanco, es por el diseño del arquero. Es algo que, pues, tenemos experiencia de ello y es sentido común. Una cosa no inteligente no puede actuar con inteligencia, simplemente dicho. Y la conclusión de Santo Tomás es, por consiguiente, ha de existir un ser inteligente por el cual todas las moléculas orgánicas, me refiero sobre todo aquí a DNA, que es sumamente complicado. Plantas y otras criaturas no inteligentes son dirigidas a sus fines y así llamados Dios. Santo Tomás nunca dijo que sí, en cada momento Dios está moviendo las moléculas y pues guiando los animales. No. Pero Dios, como ser inteligente, creó el orden que siguen las cosas no inteligentes. Y lo que pasa es que en este momento estás hablando con un ateo y a lo mejor dice, pues yo creo que fue todo por casualidad. Ok, pero ese mismo tiene que admitir que la posición de nosotros es más razonable y más lógica. Ese ateo no tiene fe y a lo mejor no la va a tener, pero él sí tiene lógica. Y tendrá que admitir que decir que todo es casualidad es menos razonable que decir que todo fue por diseño y a propósito. Hay ateos que dicen, sí, yo acepto un diseñador inteligente, pero no es personal, es como una fuerza cósmica. Ok, no es personal, pero al menos es algo. Y al menos son suficientemente honestos para decir que no todo fue por casualidad. Una distinción importante. Muchos dicen que la quinta vía de Santo Tomás es igual que el argumento del diseño inteligente, pero no es exactamente así. El argumento del diseño inteligente dice que si hay diseño en el universo, tiene que haber un diseñador. Ok, pero eso está hablando más bien de cómo son las cosas. El porqué de las cosas, que la ciencia nunca puede contestar. La ciencia nunca puede decir por qué. Siempre dice cómo. Y esto por qué, ahí de eso se trata la quinta vía. Es decir, si vives sin propósito, te estás contradiciendo a ti mismo. Porque vives con el propósito de vivir sin propósito. O al menos te levantas en la mañana a hacer algo. Entonces, todo lo que hacemos en la vida implica propósito. Es algo de sentido común. Así es que el universo también tiene propósito. Si no es así, no es razonable. Es lo que quiero decir. La posición de los ateos es menos razonable. O sea que llegan al como lo que decías, el oxígeno por las alas, por el no sé qué, pero siempre es como explicar, irse a la primera cosa de la cadena en su funcionalidad. Sí. No como en su cosa así. En el por qué. Ajá. Exactamente. Sí. Porque no pueden contestar esa pregunta. El por qué. Ajá. Sí, porque existe en primer lugar, ¿verdad? No hace sentido. Ni cómo existe de forma aislada, o sea, siempre existe en relación o en función o para algo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y como decía antes, si hablas de esas cosas con un ateo, no te van a dar la razón. Pero al menos van a saber que, esta creyente sí ha pensado las cosas. Y a lo mejor yo tengo que también pensar. Pues sí.
Así es. Ahora voy a seguir con dos vías diferentes que no son de esas 5, pero que yo prefiero con ciertas personas porque hablan más de los sentimientos y de las experiencias profundas que tenemos como seres humanos. Las 5 vías son como más abstractas, filosóficas. Las 2 que ahora siguen son más personales. Empezamos con la vía de la conciencia. Todos, incluso los ateos y relativistas morales, estarían de acuerdo que la conciencia personal impone una obligación vinculante. Se puede conocer a ateos que se dicen buenos y que son buenos y que quieren hacer las cosas bien, quieren seguir su conciencia, ¿verdad? Pero no creen en Dios. Tienen esa bondad moral. Pero lo que no pueden explicar es por qué tienen conciencia y de dónde viene ese poder de conciencia. Incluso relativistas son los que dicen, lo que está bien para mí, a lo mejor no está bien para ti. Entonces yo digo que el aborto está mal, pero tú dices que el aborto está bien. Bueno, todos vamos a entendernos y todos vamos a soportarnos porque la verdad de ti no es la verdad de mí. Pues aún ellos tienen que admitir que la conciencia, aunque puede ser diferente para ti, que es para mí, la conciencia se tiene que seguir. La conciencia no es opcional. No es opcional. Podemos decir que no a la conciencia, pero no podemos hacer eso sin consecuencias y sin remordimientos. El remordimiento es una experiencia universal de todos los seres humanos y los únicos que no tienen remordimiento son los psicópatas, ¿verdad? Y sociópatas que han matado su propia conciencia con actos repetidos contra la conciencia. Pero en gente normal, el remordimiento es experiencia universal. ¿Y por qué existe? ¿Por qué esta conciencia tiene tanto poder? Pues de eso se trata esta vía. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad absoluta de la conciencia? ¿Por qué la conciencia yo tengo que obedecerla? ¿Por qué si la desobedezco me siento tan mal? Pues hay 5 posibilidades. O la conciencia viene de mi naturaleza, es decir, es algo evolucionado. Pero el problema ahí es que la naturaleza está por debajo de mí. Y como algo por debajo de mí puede ser mi jefe, ¿verdad? Si vas a un trabajo, el que es el jefe o la que es la jefa pues, tiene más cualidades, se supone, o más experiencia, lo que sea. Pero no vas al trabajo y uno de kinder te va mandando lo que vas a hacer. Es ridículo. Entonces, la conciencia, si viene de la naturaleza, es decir, que mi jefe, mi guía, lo que me da remordimiento, es algo por debajo de mí. No hace tanto sentido. La conciencia viene de mí mismo. Es algo, yo me digo a mí mismo lo que está bien, está mal. Sí, pero el problema ahí es que ¿cómo puedo ser jefe de mí mismo? ¿Cómo me puedo darme a mí remordimiento? No hace sentido. No puedo ser mi propio, así, juez. De la sociedad, pues el mismo problema. Sí, hacemos el bien porque eso nos dicen los papás y los tíos y los maestros. Sí, pero a fin de cuentas, son seres humanos, igual que mí, el mismo nivel. ¿Cómo pueden ser mis jefes, mis jueces? Ajá, exacto. Sí, es lo mismo para ellos. Están todos en ese mismo nivel. 4ª opción, de un ser superior. Esto les gusta a los que dicen que hay extraterrestres y todo eso. Pues, a lo mejor sí, pues, no sé. Seres superiores, pero ese ser superior también viene de otra civilización
no podemos decir que esa civilización es absoluta, aunque los principios morales son absolutos. Los principios morales me determinan y no puedo cambiarlos. Quinta opción, la opción más razonable de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí está encima, está superior a mí y sí es absoluto. Solo un ser absoluto puede dar principios morales absolutos. No matarás. Principio moral absoluto. Sí, claro que hay guerra, defensa propia y otras circunstancias, pero el principio es absoluto. La respuesta más razonable es la opción E. Entonces, aquí termino porque cada clase es 1 hora. Lo bueno es que si ven el tema 2, el tema 2 es un poco más corto, entonces en la siguiente sesión vamos a terminar este tema y ver todo el tema 2. ¿Les parece? Pues gracias por la atención. Muy buenas alumnas. No les voy a dar examen ni calificaciones, pero viene el examen y la calificación cuando tengan estas conversaciones con las personas. Bueno, ¿terminamos? Ok, con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. De nada. Bueno, Ana Lu, nos vemos en la tarde, ¿ok? Sí, muchas gracias, Joe. De nada. Hasta luego. Bye. Bye a todos. Bye. Bye, banana. Dijeron que bye. Es que yo creo que no les escucha. Esta es su primera clase. Buena, amiga.